No tiene rostro, es delgado, muy alto y viste de negro. Puede aumentar su tamaño, alargar sus brazos y piernas o sacar tentáculos de la espalda. Acecha a sus víctimas por largos periodos, invisibilizándose a voluntad para pasar inadvertido. Suele inducir trastornos mentales y no se sabe cómo mueren sus víctimas, simplemente desaparecen. Todo comenzó con una fotografía de la década de los 80, rescatada entre los escombros de un incendio ocurrido en una biblioteca de la ciudad de Stirling, en California, Estados Unidos. En dicha fotografía se podía ver a un grupo de 14 niños jugando en un parque de la localidad, y en actitud de silencioso observador desapercibido yacía una inquietante y negra figura masculina, alta, de más de 2 metros, sin rostro, con terno negro, con tentáculos, borrosa a causa de la sombra de un árbol. Lo realmente perturbador de la fotografía era la presencia de niños que jugaban alrededor del extraño, como si no pudiesen verlo. ¿A qué niño no se le llamaría la atención de un tipo alto, sin cara y con tentáculos? Mas lo peor vino después, ya que los niños desaparecieron sin dejar rastro, y también Mary Thomas, la supuesta autora de la fotografía. Jamás se hallaron sus cadáveres. Después de lo sucedido con aquella fotografía, muchas otras personas comenzaron a enviar sus propios testimonios acerca del extraño y alto humanoide. Surgieron así fotos en que se lo veía en medio de siniestros bosques, de solitarios y nocturnos paisajes urbanos en que la niebla se fundía con la luz de los postes, en medio de otros incendios, o incluso adentro de casas o de construcciones abandonadas. Junto a eso, posteriormente aparecieron teorías que mostraban cómo el extraño y tentaculoso humanoide nos había acompañado desde siglos atrás, como supuestamente mostraba el mito alemán de Grossman, reflejado en un famoso grabado del siglo XVI, o el Alú, un ser sin rostro, mitad humano, mitad demonio, propio de las antiquísimas creencias acadias, sumerias y babilonias. Al parecer, Slenderman estaba presente en el mundo desde los inicios de la historia, variando ligeramente sus manifestaciones, pero conservando sus características principales. Por último, en base a las distintas evidencias e historias, es posible afirmar lo siguiente de Slenderman. Su conducta es sigilosa y acechante. Puede hacerse invisible, incluso de manera selectiva, eligiendo quienes no lo podrán ver de entre los presentes. Puede distorsionar equipos electrónicos, cámaras y filmadoras incluidas. Puede modificar su figura hasta cierto punto, alargar sus brazos, sacar sus tentáculos y volverse más alto e intimidante. Tiene capacidad de teletransportación, es psíquico, ya que posee don de control mental, y además puede incluir locura y trastornos mentales. Según ciertas teorías, en el pasado solía empalar gente y sacar órganos, mientras que en el presente es básicamente un torturador psicológico que acosa por días o años al objetivo, intercalando lapsos en que está presente, pero invisible, transmitiendo la horrible sensación de ser observado, con momentos en que se aparece y despierta terror. Sin embargo, cuando matan no se sabe cómo lo hace, pues a diferencia del pasado, ahora simplemente la víctima desaparece sin dejar rastro alguno. Algunas fuentes señalan que Slenderman prefiere acechar a los niños, gusta de bosques, de lugares oscuros o poco iluminados, de construcciones abandonadas, de incendios, de sitios con niebla. Suele acosar por años a quienes lo han visto en su niñez, y en muchos de esos casos pasa años sin hacerse visible. En aquellos que no saben que están siendo acosados por Slenderman, sucede lo siguiente: se deteriora su vida social, física y laboral, se vuelven olvidadizos, presentan inestabilidad anímica e irritabilidad constante. Tenemos el origen de la historia primordial. Como muchos lectores sabrán, la historia anterior y todo lo demás son puras farsas que se han esparcido como una epidemia a través de internet. La historia original nació dentro de un concurso surgido el 8 de julio de 2009. El concurso se llamaba Creación de Imágenes Paranormales y consistía en crear una imagen terrorífica que pareciese una fotografía paranormal real y que incluyese una historia. Fue en ese contexto que apareció la foto, una fotografía falsa creada por Víctor Surge de los 80, mencionada en la historia original que ya se contó. Y por aquí viene la fama de Slenderman: creepypastas, proyectos de YouTube,
videojuegos y cine. Después de la foto y la historia original de Slenderman, en la web aparecieron más fotografías e historias falsas sobre Slenderman. Luego sucedió lo mismo en la web de 4chan, dentro de la parte dedicada a cuestiones paranormales. Entonces las historias y fotos sobre Slenderman se empezaron a esparcir por internet a una velocidad asombrosa, mezclando creepypastas que se presentaban como tales con historias que, siendo falsas, pretendían ser tomadas por verdaderas, al igual que los montajes fotográficos, y junto a eso aparecieron las noticias falsas, a través de los cuales se construyó todo el ficticio pasado histórico de Slenderman. Así pues, queda claro que la relación de Slenderman con ciertos seres míticos es falsa, al igual que los testimonios que al comienzo se mencionaron como parte de la leyenda. Otro factor clave de la fama de Slenderman fueron los proyectos, páginas y comunidades virtuales surgidos en torno al personaje. Manifestación de eso es el gran número de canales de YouTube inspirados en el tema de Slenderman, siendo los más importantes aquellos que conforman el llamado Big Three: Marble Hornets, Everyman, Hybrid y Tribe 12. Todos esos tres canales corresponden a proyectos sobre el personaje, pero Marble Hornets es el más famoso debido al extenso seguimiento que ha hecho sobre vídeos de supuestas apariciones de Slenderman. Incluso la importancia de ese seguimiento ha sido tal que existe otro canal de YouTube dedicado a subtitular los vídeos de Marble Hornets. En cuanto a las páginas sobre Slenderman, vemos que incluso surgió de slenderman.wikia.com, enciclopedia en inglés, que entre otras cosas da cuenta del enorme número de blogs creados en torno al alto y tentaculoso ser. Por otro lado, en junio del 2012 se lanzó Slender, un videojuego independiente y gratuito, en el que el jugador debe reunir 8 notas que están repartidas en medio de un bosque oscuro y tenebroso, en el cual Slenderman te acechará y si lo miras a la cara te asesinará. En la ficción histórica de Slenderman no es necesario aclarar la irrealidad de estos datos, cosa que se puede percibir si se hacen búsquedas en alemán de la leyenda de Grossman. No obstante, aquella irrealidad lo es solo en dos aspectos. 1. No todos los mitos vinculados a Slenderman son reales. Y 2. Aquellos que son reales lo son solo en tanto mitos. Y decir que muestran la presencia de Slenderman en el pasado implica suponer que son reales no solo como mitos sino como hechos, y hacer una asociación demasiado forzada entre la naturaleza de Slenderman y la naturaleza de los seres presentes en aquellos mitos. Dicho esto, tenemos que los principales entre aquellos mitos son los siguientes. El Alu no tiene rostro, es mitad humano y mitad demonio, y su origen se remonta a las antiquísimas creencias acadias, sumerias y babilonias. Mikoshi Niudo, al igual que Slenderman, este ser de la mitología japonesa es un ente individual, presentando además importantes semejanzas. El Noperabu es un tipo de fantasma de la mitología japonesa, generalmente aparece con la forma humana, sobre todo de bella mujer. El Jupia, en la mitología taína, el Jupia era el espíritu de una persona muerta. A los Jupias se les atribuía la capacidad de cambiar de forma, y se creía que algunos solían secuestrar gente de noche. El Wendigo, una leyenda que ya contamos en este canal. Su origen se remonta a las antiguas tribus de Canadá y Estados Unidos. Básicamente se parece a Slenderman en lo alto que es, delgado y asesino. Sin embargo, está investido por un bestialismo y un salvajismo que el sofisticado Slenderman no tiene, por lo que la asociación entre ambos es tan forzada que llega al absurdo. El Clutchbone. En la versión inglesa, que es la más importante, esta criatura tiene figura humana, es muy alta, tiene la piel negra y la cabeza omite una especie de fuego, a manera de antorcha. The Black Man. Esta leyenda escocesa habla de una entidad malévola de aspecto semejante al Slenderman, que merodea por los bosques de noche en busca de presas. The Grossman. Este hombre alto era un humanoide altísimo y aterrador que vivía en los bosques y se llevaba a los niños que se portaban mal. Pinturas de cavernícolas brasileños. Supuestamente existen pinturas del año 9000 a.C. en cavernas brasileñas, dentro de las cuales se ve a un hombre de brazos alargados, cargando a un niño. El problema es que no se sabe si la pintura es real, no hay fuentes fiables que lo confirmen, y si acaso lo fuera, sería extremadamente fantasioso asociar ese grabado con Slenderman, pudiendo deberse a innumerables causas distintas la largura de los brazos, y eso claro está, omitiendo que Slenderman no existe. Jeroglíficos egipcios. Existen ciertos jeroglíficos egipcios que
que muestran a un hombre con varios brazos. No obstante, hay que tener presente que los jeroglíficos son símbolos y que los brazos tienen un significado particular, además de que Slenderman tiene tentáculos, no brazos. Por último, queda la posibilidad de que Slenderman sea un tulpa. Un tulpa es una entidad espiritual creada por el pensamiento. Originalmente nace de las visualizaciones que alguien con una mente psíquicamente muy fuerte realiza. Generalmente no llega a adquirir voluntad y pese a ser visible para otras personas, además de su creador, suele terminar desvaneciéndose, pues su energía se va consumiendo poco a poco. El problema nace cuando el tulpa es alimentado con la creencia o el miedo. Entonces puede cobrar una vitalidad extraordinaria y llegar a ser una entidad dotada de voluntad, que vivirá indefinidamente mientras sigan creyendo en él. Se especula así que Slenderman es un tulpa y que sigue vivo porque aún muchos creen en él.